Bienvenidos. Este es un podcast sobre la vida de Alicia Eguren, conducido por Mariana Franco y por quien les habla, Manuel Barragán. Como el 11 de octubre se cumplirían 100 años de su nacimiento, creemos que fue una buena oportunidad para seguir investigando, conociendo y divulgando la vida de esta increíble militante histórica. A través de la investigación que hemos realizado con distintas biografías y otros materiales como entrevistas o audios documentales, vamos a repasar las distintas fases de una vida dedicada a la política. En este segundo capítulo vamos a repasar algunos de los aspectos de la vida de Alicia durante el golpe de Estado del 55 y se cierra con el inicio de la década de los 60, ya cuando las resonancias de la Revolución Cubana y la objetivación de la izquierda peronista empezaban a hacer eco en su vida. La obra de Alicia Eguren se configura, en este contexto, entre la proscripción del peronismo y su relación sentimental, política e intelectual con John William Cook. Para entender este periodo es importante hacer foco en un suceso trágico de nuestra historia, los bombardeos de Plaza de Mayo y la posterior Revolución Libertadora. En 1955, la violencia volvió a estallar. El 16 de junio, aviones de la Marina de Guerra bombardearon el centro de la ciudad con el objetivo de matar a Perón. Grupos peronistas respondieron saqueando e incendiando iglesias. Un grupo importante de oficiales se negaron a apoyarlo. El futuro de Perón estaba cada vez más en las manos de sus camaradas de armas. Estos sucesos marcan el fin de una relación directa entre el pueblo y su líder, dejando a Perón como el único representante de masas del país. En la primera etapa, luego de 1955, se abren una serie de gobiernos débiles que funcionaban a partir de un régimen semidemocrático, ya con el peronismo proscripto. En el gobierno de facto se decreta la prohibición determinadamente del vocablo popular palabras como Perón o Eva Perón, y claramente el rebote de estas decisiones por el gobierno militar tuvo un final bastante opuesto al que ellos esperaban. Esto llevó a la construcción de un sistema político dual. Por un lado, la sociedad entendía como el sector popular peronista y por el otro, el frente antiperonista, conformado por la burguesía y un sector de la clase media. Si bien los sectores de la sociedad rural, parte de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y la trabajadora apoyaron el peronismo en sus inicios, para mediados de los 50 la mayoría de estos sectores se pusieron en contra del gobierno de Perón, salvo por supuesto de las centrales obreras. El régimen militar fracasó, en definitiva, en erradicar al peronismo de la clase trabajadora. En realidad, generó el surgimiento de un movimiento sindical peronista enteramente diferente y que ganó cierta independencia frente a Perón e incluso fue capaz de desarrollar su propia estrategia política. Un peronismo menos subordinado a la autoridad de Perón y reflejando más directamente el peso relativo de las fuerzas sociales que lo constituía. Se transformó en un peronismo hegemónicamente proletario. Es decir, ya no como una alianza de clases, sino como la representación de una mayoría proscripta de la vida política. El poder del movimiento sindicalista se amplió luego de 1955. Pudieron empezar a negociar con actores políticos no peronistas, tales como partidos, empresas y militares. Los bombardeos a Plaza de Mayo en junio del 55 y el intento de asesinato a Perón fue un parteaguas en la vida política e intelectual de muchos militantes que eran críticos en cierta medida del peronismo, como pienso en las figuras de Walsh, en Oesterheld y entre otros, y a Alicia esto le significó un momento reflexivo aún más importante, incluso que el 17 de octubre. Para ella se convirtió en un antes y un después, un proceso acelerado en la subjetividad de Alicia y la conciencia del pueblo. En ese momento nace la vocación militante revolucionaria de Alicia y hacia adentro incluso de la sociedad argentina. El estruendo de las bombas se tradujo en bronca y organización política en los grupos subalternos y oprimidos. Para Alicia, luego de los bombardeos, lo cotidiano se volvió épico. Perón tuvo una lectura de ese periodo político como un tiempo de espera. En cambio, Alicia y Cook disentían de esta mirada. Ella y él asignaban prioridad a actrices y actores, pero para Perón, la política era el juego del perpetuo balanceo. Después, para Alicia y para Cook, la política en realidad era desborde. Y así nos lo cuenta Miguel Maceo, porque claramente para Perón, la estrategia de la política entendida como combate no era prioridad, o ni siquiera estaba en su mente. Alicia comenzaba, por primera vez en su vida, a ser nombrada como clandestina frente al gobierno militar. En los subtes de Buenos Aires ya comenzaba a aparecer fotos de Alicia y Cook bajo la carátula de buscados, al mejor estilo viejo oeste. Ya el régimen comenzaba a categorizarlos como agentes de la subversión comunista internacional. Así, en noviembre de 1955, Alicia fue detenida por primera vez, acusada de asociación ilícita y conspiración para la rebelión.
En ese momento, la CIDE había comenzado una implacable persecución ideológica y política hacia Alicia. Ella participa activamente en la coordinación estratégica de la resistencia peronista. Es más, la casa de la calle Castro Barros se convirtió en un ámbito de operaciones destacado, una especie de oficina de correos clandestina, un centro de distribución de mensajes encriptados, de cartas en tinta limón. Alicia, luego de pasar por cárceles diferentes, fue liberada en abril de 1957. Comenzaba a configurar su imagen de rebelde, dura e indomable. La figura de Alicia también cobró visibilidad para Perón, quien la nombra en su libro La realidad de un año de tiranía de 1956. He visto muchos detenidos que se pasaban los días escupiendo sangre debido a las lesiones internas provocadas por los golpes, otros quemados con creosota, infinidad de quemados con cigarrillos, otros con hematomas, etc. La señorita dirigente del Partido Peronista, doctora Alicia Eguren, después de 8 meses de incomunicación en la cárcel de Buenos Aires, la trasladaron a la cárcel de Olmos y la aislaron en una celda que es un nicho siberiano. Lo mismo ha ocurrido con la dirigente señora de García Marín y muchas otras dirigentes femeninas. Volviendo al repaso histórico. En 1955, Perón y el peronismo fueron proscriptos. Perón exiliado y un movimiento sin líder. Alicia se reencuentra con Cook, con quien ya se conocían, pero esta vez forman una relación en la que se encuentran una compañía para el resto de sus días, por lo menos la del bebé. El 19 de octubre, Alicia es detenida por 24 horas. El 26 de noviembre, volvió a ser apresada e incomunicada por orden del Ejecutivo Nacional por conspirar para la rebelión. El 28 de noviembre es trasladada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, en el barrio de San Telmo. Allí, durante su tiempo presa, la correspondencia con Cook es frecuente e incluso diaria. Estas cartas se destacan tanto por la ternura con la que se hablan y se extrañan, pero también no dejan de pensar, ni rosquear, ni planificar. Ahí Alicia se le plantó a John como nadie lo había hecho, como nadie lo haría. Y eso es algo inusual en un hombre, en un contexto de una sociedad machista y patriarcal. Porque es John el que se resiste a ser considerado por Alicia como uno más. En efecto, John no es uno más. Será el gran amor de Alicia. Y eso no solo desde el sentimiento pasional, sino también por el vínculo político y las conversaciones, todo aquel sentimiento de acompañamiento intelectual que los hizo una gran pareja y un gran dúo para este momento del peronismo. La ternura de estas cartas se nota cuando se referencian el uno al otro como oso y coneja, dejando de lado muchas veces las cuestiones políticas, ya que sabían que estas cartas eran leídas por la dictadura. Volviendo a la reconstrucción histórica, Alicia estuvo recluida en la Correccional de Mujeres. Luego fue trasladada en su cautiverio a la penitencia de Lisandro Olmos, a 9 kilómetros de La Plata, por orden de Aramburu. En la clandestinidad, Alicia y John inician su proceso de conducción en la resistencia peronista. Cook también está preso en Caseros, pero lo empiezan a mover para que no se comunique con el exterior. En 1956, Perón designó a Cook como heredero y delegado. Alicia, por su parte, se autoproclamó como la propia subdelegada del general. Al igual que John, Alicia le pide a Perón que asuma definiciones políticas claras, que tenga palabras precisas, sin disfraces. Alicia le pide intransigencia, insurrección, huelga general. Es más, se podría pensar que las demandas de John hacia el general fueron al modo de Alicia. El próximo año, Alicia viaja a Chile y se convierte en el país limítrofe miembro del Comando Superior Peronista. De nuevo, la única mujer. En el mismo año, Alicia viaja después a Caracas para encontrarse con Perón. Después de 2 años de prisión, Alicia viajó a Chile para reencontrarse con Cook, que en marzo había protagonizado la fuga del penal de Río Gallegos. El 14 de noviembre, Alicia y John se casan. Cook se transformó en un líder de la resistencia y Eguren adquirió de forma progresiva mayor gravitación política al interior del partido. Alicia, allá en Caracas, se entrevista con Perón para encaminar el pacto con Arturo Frondizi. Meses después de consumado el pacto, Perón decide desplazar a Cook como su delegado y emisario y reemplazarlo por el Consejo Coordinador y Supervisor, encargado ahora de la reorganización política del movimiento. ¿Pero por qué Perón toma esta decisión? En enero de 1959 se produce la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, la cual fue una acción obrera en respuesta a la decisión del gobierno de Arturo Frondizi de privatizar la empresa. Los trabajadores, en protesta, ocuparon la planta y declararon una huelga por tiempo indeterminado. El
El gobierno respondió con una fuerte represión, utilizando a la policía, la gendarmería y el ejército, e incluso tanques, para desalojar a los obreros. El conflicto, que duró varios días, se extendió por todo el barrio de Mataderos, con un fuerte apoyo popular. La represión dejó varios heridos, detenidos y despidos masivos. A pesar de la derrota inicial, la toma del frigorífico se convirtió en un hito de la resistencia peronista y la lucha contra la privatización, marcando un antes y un después en la historia del movimiento obrero argentino. Ahí fue evidente que la participación de Cook en esta toma del frigorífico no fue de tan agrado para Perón. Después de esto, la pareja Eruén-Cook se exilia a Montevideo por la radicalización política, y allí publicaron la revista Soluciones Populares para los Problemas Nacionales entre 1959 y 1960. Ya para este año, el 59, sabemos que estaba estallando la Revolución Cubana. Alicia y John se comprometieron fervientemente al proceso cubano. Es más, fue su comprensión del peronismo los que lo condujo a la Revolución Cubana, porque para ellos había que convertirse en el espectro rojo de Latinoamérica y dejar de ser la sombra del espectro rojo bolchevique. Hasta acá llegamos en este capítulo de la vida de Alice Eruén. En el próximo episodio profundizaremos acerca de su radicalización política en la década del 60. Gracias por escucharnos.